Ustedes habrán oído hablar siempre del principio de legalidad. Esto está en el artículo 19 de la Constitución Nacional y en parte también dentro del artículo 18 de la Constitución Nacional. Siempre se habló de un principio de legalidad. Siempre se habló del sometimiento de la administración pública a lo que dice la ley en sentido formal. ¿Qué nos propone la ley de bases en este momento? Nos propone, a partir de su entrada en vigencia y a partir de, concretamente, del artículo 1 bis, un principio de juricidad. ¿Qué significa el principio de juricidad? Bueno, ya la administración no solamente se va a someter a lo que dice formalmente una ley en sentido formal, sino también se va a someter a todo el ordenamiento jurídico. Esto implica que el procedimiento administrativo se sujeta hoy a la ley, a los reglamentos administrativos, a la Constitución Nacional, a los instrumentos de protección de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, estos tratados internacionales que fueron incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, que tienen ahí en el artículo 75, inciso 22 de la Ley Fundamental su recepción, y a las obligaciones que tenemos, por supuesto, asumidas de protección y de cumplimiento frente al sistema interamericano de derechos humanos. Hoy todo esto está condensado dentro del principio de juricidad. La idea es que ese procedimiento administrativo se va a ajustar a todo el ordenamiento jurídico, entendido como normas legales, constitucionales y convencionales, pero también principios jurídicos, principios y valores, entre los que se encuentra, por supuesto, la dignidad del ser humano como centro de todo el sistema jurídico. Es decir, que el primer vector desde donde vamos nosotros a visualizar el procedimiento administrativo va a ser el principio de juridicidad. La ley no va a estar desconectada del resto del ordenamiento jurídico, sino que se va a interpretar, se va a armonizar y se va a sistematizar con el resto de fuentes de nuestro sistema jurídico. El segundo vector que se incorpora para entender el procedimiento administrativo tiene que ver con la tutela administrativa efectiva. Nosotros, ustedes me dirán, nosotros ya teníamos en el artículo 18 la garantía de defensa de los derechos y de las personas en juicio. Teníamos el debido proceso. Pero a partir del año 2004, la Corte Federal, en un caso muy conocido que es el caso Astorga Brach, empezó a hablar de la tutela administrativa efectiva. Tutela administrativa efectiva que es algo distinto a la tutela judicial efectiva que todos conocemos. La tutela administrativa efectiva tiene que ver con tres momentos del procedimiento administrativo: el acceso, el desarrollo y la finalización del procedimiento administrativo. En el acceso se necesita brindar lo que se conoce como accesibilidad, dar la oportunidad de que todo derecho fundamental que se encuentre comprometido tenga un cauce primario dentro del procedimiento administrativo. Una cosa que quiero marcar en términos de accesibilidad y en términos de tutela administrativa efectiva tiene que ver con el tema de la legitimación del ciudadano. Hoy ya no se habla de derecho subjetivo, no se habla de interés legítimo, como se venía hablando, sino que se habla de intereses y derechos tutelados por el ordenamiento jurídico. Es una legitimación mucho más amplia. Y dentro de esta amplitud vamos a incorporar no solamente los derechos patrimoniales, como puede ser el derecho a la propiedad, o los derechos de índole social, como puede ser los que están consagrados en el artículo 14 bis, sino que vamos a incorporar, en consonancia con la Constitución Nacional, los derechos de incidencia colectiva. Los derechos de incidencia colectiva que ya no se agotan en una persona, sino que apuntan a determinados grupos que están tutelados por la Constitución Nacional. A modo de ejemplo, podemos citar el artículo 42 de la Constitución Nacional, cuando nos habla de los usuarios y los consumidores en la relación de consumo. También podemos incorporar al medio ambiente y al desarrollo sustentable en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Estos derechos de incidencia colectiva ya han sido reconocidos por la Corte Federal en el famoso precedente Alavi. Podemos hablar también de intereses jurídicos homogéneos o de bienes colectivos. Todo esto hoy está englobado dentro de esta nueva categoría y dentro de la tutela administrativa efectiva. Necesitamos acceder al procedimiento, pero también necesitamos dentro del procedimiento defendernos y participar. Tiene que haber una participación defensiva oportuna de parte del ciudadano, digamos. Tengo derecho a ser oído, tengo el derecho a ofrecer y producir prueba,
tengo derecho a una decisión fundada y tengo derecho, por sobre todas las cosas, que se dicte una resolución en un plazo razonable. Garantía que está consagrada en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que fue reconocida también por la Corte Federal en distintos precedentes, como el famoso y conocido caso Loziser del año 2011. Entonces, el segundo vector que tenemos que ver es el de la tutela administrativa efectiva. El procedimiento tiene que estar encuadrado dentro de la juridicidad y dentro de la tutela administrativa efectiva. El tercer vector que va a incorporar el procedimiento administrativo a partir de la entrada en vigencia de la ley de bases tiene que ver con la participación democrática. Yo les decía que el procedimiento administrativo no se agota en un procedimiento de defensa, no se agota en el debido proceso. También el ciudadano tiene que participar. Y hablamos también de procedimientos administrativos e instrumentos de participación ciudadana. Pensemos a modo de ejemplo en un pedido de acceso a la información pública, en una participación en una audiencia pública para la fijación de tarifas en los servicios públicos, o pensemos también en la elaboración participativa de normas. Todos estos instrumentos, ya el ciudadano no se está defendiendo, sino que está participando, está colaborando con la administración para lograr una mejor gestión del interés público. Acá ya hablamos de un modelo de participación democrática. Este sería el tercer vector importante a tener en cuenta dentro del procedimiento administrativo. Juridicidad, tutela administrativa efectiva, participación democrática. Y un cuarto vector tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías. Ustedes saben que a partir del año 2016 el Poder Ejecutivo implementó todo un proceso de simplificación, digitalización y desburocratización del procedimiento administrativo. Se incorporaron tecnologías de información, se incorporaron las famosas TIC y hoy pasamos de un procedimiento en soporte papel a un procedimiento electrónico y con firma digital. Esto lo tenemos que poner en contexto y en perspectiva al principio de eficiencia burocrática. ¿Qué significa el principio de eficiencia burocrática? Bueno, que el Estado y todas las jurisdicciones que integran el sector público nacional, esto está en el artículo 8 de la ley 24.156, que es la ley de administración financiera y sistemas de control del Estado, todas las jurisdicciones que integran ese sector público nacional deben intercambiar información, de manera que de no pedirle al ciudadano o de no trasladarle cargas que pueden ser asumidas por el Estado. Acá hablamos de reducción de cargas y hablamos de intercambio colaborativo y operativo entre jurisdicciones del sector público nacional. De esta manera, el procedimiento gana en tiempos, en agilidad de gestión, en accesibilidad y también en trazabilidad, porque una vez que hablamos del expediente electrónico tenemos a partir de sus distintos órdenes, su distinta acumulación, podemos seguir en la trazabilidad de ese expediente. A modo de ejemplo, les brindo el sistema de gestión de documentación electrónica, el sistema GDE, comunicaciones oficiales, plataforma de trámites a distancia conocida como TAT. Bueno, todos estos instrumentos son producto y entran dentro de este principio de eficiencia burocrática, que sería el cuarto vector desde donde podemos ver este procedimiento administrativo. Finalmente, el quinto vector, el quinto marco de referencia o modelo de pensamiento desde donde podemos visualizar el procedimiento administrativo tiene que ver con el silencio positivo. Normalmente el procedimiento administrativo siempre culminaba con el dictado de un acto administrativo. Por supuesto que había modos anormales de terminación como la caducidad, el desistimiento, pero ahora se incorpora el silencio positivo. ¿Y por qué es necesario ponerlo de contexto en una charla de procedimiento administrativo? Porque como regla, el decreto ley 19.549 consagraba el silencio negativo de la administración. Es decir, cuando la administración no contestaba, cuando había un silencio por parte de la administración, la respuesta era no. La regla, la excepción, era que se estaba consagrado el silencio positivo de la administración. Hay muchos ejemplos donde ya el silencio positivo existía. Yo les enumero a modo de ejemplo
la autorización de redes en el ENACON, artículo 62 de la ley 26.521, la realización de trabajos aéreos, la renuncia al empleo público, la autorización de vuelos, el marco de defensa de la competencia, la exportación de gas natural. Todos estos regímenes jurídicos tenían consagrado ya la figura del silencio positivo. Y en el derecho comparado encontrábamos experiencias en España, en Francia y en Italia. Es decir, que lo que está haciendo la ley de bases es incorporando algo que ya existía, ¿sí? Y lo está haciendo puntualmente en el artículo 10, en el inciso B, para algunas actividades, para algunas autorizaciones y con algunas exclusiones de la materia. Y también en el artículo 65 como un modo de terminación del procedimiento administrativo.